Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a aprender cómo elaborar un ensayo divulgativo a través de un ejemplo práctico, a través de un ensayo que yo me di a la tarea de elaborar para que ustedes vieran cómo se hace un ensayo divulgativo. Sí, antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te invito por favor a suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de mi nuevo contenido, ya que tengo nuevos tutoriales de español todos los días y me encantaría que tú fueras parte de mi comunidad. Entonces vamos a comenzar explicando un poco qué cosa es un ensayo divulgativo y para qué sirve. Pues mire, un ensayo divulgativo es un ensayo que pretende dar a conocer una tesis, un documento de investigación, un libro, pero como lo indica su nombre, se llama divulgativo porque lo quiere dar a conocer para todo público. Es por eso que normalmente los ensayos divulgativos lo elaboran los departamentos de prensa. Porque la idea es que si ustedes son el comunicador, por ejemplo, de una universidad y se realiza una investigación, un documento, una tesis muy importante, ustedes van a querer que todo el mundo tenga acceso a ese conocimiento. Pero obviamente, si ustedes le dan a las personas el documento íntegro de la tesis o el paper, o sea, el documento de investigación, hay probablemente muchas palabras y está escrito de una manera muy técnica. Entonces, los dueños de ese documento de investigación te van a pedir que tú elabores un ensayo divulgativo, o sea, un ensayo para que cualquier persona lo pueda digerir. Y de hecho, para hacer el ensayo divulgativo que les traje, yo me leí un libro, por cierto, se los recomiendo, muy bueno, que se llama La teoría del gen egoísta, que fue escrita por un famoso científico. Me leí el libro y luego dije, de aquí puedo sacar un buen ensayo divulgativo porque el libro está excelente. Yo les voy a dejar en el link de la descripción este documento para que ustedes puedan descargar mi ensayo divulgativo y también les voy a dejar el libro por si alguno de ustedes lo quiere leer. Entonces, vamos a explicar un poquito que las características del ensayo divulgativo es que normalmente es breve, o sea, no excede 3 páginas, a diferencia de esa tesis que va a alimentar tu ensayo divulgativo no puede durar 30 páginas, porque tú lo que quieres es que todo el mundo lo lea y todos sabemos que, bueno, tristemente ya las personas no leen mucho. Entonces, el ensayo divulgativo no debe exceder las 3 páginas. Su publicación normalmente se hace en revistas que editan las instituciones educativas o en revistas de investigación, porque lo que se pretende con el ensayo divulgativo es que todo el mundo tenga acceso a un documento de investigación que originalmente es muy denso, pero que vamos a hacer este documento para que sea más digerible, ¿ok? Otra cosa importante es que está destinado a lectores que no tienen un alto nivel de dominio en la materia que tratan, y esto es muy importante porque ustedes van a hacer el ensayo divulgativo a partir de una obra científica que tiene un montón de términos y ustedes no les recomiendo que pongan esos términos porque nadie lo va a entender. Mejor busquen con un diccionario o con el creador de esa tesis sinónimos para que todo el mundo pueda entender el documento. Si no, lo que ustedes quieren hacer que el ensayo divulgativo sea digerible por todo el mundo, si ustedes empiezan a poner palabras muy técnicas, entonces las personas no lo van a entender y van a perder el objetivo de ese ensayo. El lenguaje no es técnico, ojo, lo que les acabo de decir, no es técnico ni riguroso, de hecho es lenguaje común. Tienden a usarse metáforas, sinécdoques, metonimias, comparaciones para simplificar el tema. También muchas veces se usan analogías para que las personas puedan comprender. De hecho, en este ensayo yo construí algunas analogías para que las personas pudieran entender mejor el contenido. ¿Cuáles son las partes? Al igual que todo ensayo, tiene una introducción con una tesis, tiene un desarrollo con argumentos, tiene contraargumentos, es decir, qué dicen otros autores de este documento de investigación, qué le critican, en otras palabras, las conclusiones, ¿okay? Las reflexiones personales y obviamente la fuente. Y a veces uno puede ser que para elaborar este ensayo divulgativo hay usado puede ser más de una fuente. Lo que me pasó en el caso de este ensayo divulgativo es que el libro original tuvo una primera edición y luego una segunda edición. Entonces yo leí las 2 ediciones para hacer mi ensayo divulgativo. Pero bueno, normalmente sí es una fuente porque el ensayo divulgativo es de una tesis. A no ser que, por ejemplo, esa tesis tenga parte 1, parte 2 o
que ocurre haya sido una investigación que ocurrió en un año y luego se replicó en un año más reciente. Entonces, en ese caso, las fuentes podrían ser hasta 2. Ahora, ¿cuál es el objetivo del ensayo divulgativo? Oigan, es digerir un tema complicado para que cualquiera pueda entenderlo. Recuerda, si el ensayo divulgativo es solo copiar y pegar del documento original de investigación, mucha gente no lo va a entender y habrás perdido una gran oportunidad de difundir esa información científica que es valiosa y que mucha gente no va a acceder a ella porque no se va a leer la tesis de 100 páginas o porque no le va a entender. Entonces, esta es tu oportunidad como periodista de verdad de digerir todo este contenido. Ahora, ¿cuáles son los pasos? Lo primero, y se lo digo a todos mis alumnos, te tienes que leer el documento original y comprenderlo. O sea, yo me tuve que leer el libro, son 300 y pico de páginas. Te tienes que leer la tesis, te tienes que leer el documento de investigación original, porque si no, ¿cómo vas a hacer un ensayo de algo que no leíste? Entonces, no se puede. Hay que leer el documento original. O sea, tú le vas a hacer el trabajo difícil a los demás. Te toca, pero por eso normalmente nos pagan. Hay que extraer las ideas principales de ese documento porque esas ideas principales te van a servir para construir el ensayo. Hay que establecer una tesis clara y soportarla con los argumentos. ¿Cuáles argumentos? Los que encontraste en el trabajo de investigación. Ojo, no son argumentos tuyos, son argumentos del investigador. Hay que incluir ejemplificaciones o analogías para hacer más fácil el contenido y hay que resumir el documento de la manera más sencilla posible. Mientras más sencillo, mejor. Ahora, algunas recomendaciones generales que te voy a dar. Usar letra Times Roman 12 a doble espacio. En este caso, yo no le apliqué el doble espacio porque se me hacía más difícil el estar pasando las diapositivas. Pero sí, lo ideal es aplicar doble espacio para que se facilite un poco la lectura. Usar citas directas, y si usas citas directas, que lo tienes que hacer, porque tienes que poner algunas citas del documento literales, tienes que indicar la página. También debes usar citas indirectas o parafraseadas, porque es en esas citas parafraseadas donde tú vas a explicar con tus propias palabras las ideas del autor y esa es tu oportunidad para que esos párrafos muy difíciles, muy engorrosos, con mucho tecnicismo, tú los puedas presentar de manera sencilla. Una cosa importante, recuerden que si la cita es de menos de 40 palabras y es una cita directa, hay que colocarla entre comas. Si la cita es de más de 40 palabras, hay que indentarla en un párrafo aparte con mayor sangría. Lo vamos a ver en este ensayo argumentativo. Hay que dejar sangría en todos los párrafos. Recuerden eso. Hay que ordenar alfabéticamente la lista de referencias. En el caso que sea, por ejemplo, el mismo autor, pero 2 trabajos diferentes, ustedes lo tienen que poner y ordenar alfabéticamente. Dejar sangría francesa en la lista de referencias. Eso es algo que mucha gente no hace y es un error, porque la normativa APA establece que en la lista de referencias sí hay que dejar sangría francesa. Y finalmente, hay que alinear el documento a la derecha, no justificarlo. Yo sé que muchas veces, pues, porque lo vemos más bonito, lo queremos justificar, pero no. Realmente, si nos estamos apegando a la normativa APA en un ensayo divulgativo, debe estar todo centrado a la derecha. Otra cosa importante, recuerda colocar la información más relevante en la lista de referencias. Entre ellas recuerda que tiene que ir el apellido del autor, las iniciales del nombre del autor, el título de la obra, el año de la publicación, el nombre de la revista científica donde se está publicando, el volumen, la paginación, si es importante, y el link de descarga para que cualquier persona pueda tener acceso al documento. Ahora, si ustedes se fijan en este organizador gráfico, ustedes van a ver las partes de un ensayo divulgativo: introducción y tesis, argumento 1, argumento 2, argumento 3, luego contraargumento 1, 2 y 3. Lo de los contraargumentos no necesariamente tienen que ser 3, a veces es 1 nada más, o a veces son 2, o a veces son incluso 4, eso puede variar, pero sí tiene que ir una etapa de contraargumentación y luego la conclusión. Entonces, toda esta parte, que la vimos tal vez un poco complicada, toda la parte teórica, van a ver que no es tan difícil y lo vamos a ver como a mí me gusta explicar, que es en un ejemplo. Porque yo siempre que trato
de preparar estos tutoriales y yo veo otros canales, yo me sorprendo porque digo, o sea, hay un montón de canales que te dicen lo que es un ensayo divulgativo, las partes, las características, pero no encuentro un solo canal donde se me presente un ejemplo de un ensayo divulgativo. Y si ustedes no leen un ensayo divulgativo, va a ser muy difícil que aprendan a hacer uno. Entonces, este ensayo divulgativo es el libro que se llama La teoría del gen egoísta, muy, muy bueno, yo se los recomiendo. Y le voy a titular La teoría del gen egoísta, la preservación a toda costa. Entonces viene mi introducción donde voy a hablar un poquito del autor y un poquito de la obra. Voy a mencionar el nombre de los capítulos. Luego voy a mencionar la tesis que el escritor pretende demostrar, que es la tesis que ustedes ven en rojo. Luego, en el desarrollo, yo voy a explicar lo más importante de cada capítulo, porque recuerden que ese es el objetivo del ensayo divulgativo, que ustedes den a conocer toda la tesis, pero de manera sencilla y breve. Y finalmente, la conclusión de todo lo que yo mencioné. Entonces, para aspectos del tutorial, lo que yo hice fue que lo puse en diferentes colores para que fuera bien pedagógico y ustedes vieran las partes. Y yo le puse introducción, tesis, desarrollo y conclusión. Siempre les digo, esto es algo simplemente pedagógico, pero cuando ustedes hagan el ensayo divulgativo no lo van a separar en partes, no le van a poner introducción, tesis, desarrollo, argumentos, contraargumentos, nada de eso. Ustedes van a poner todo el documento pegado, por decirlo así, pero no lo van a dividir en partes. Entonces vamos a comenzar por la introducción, que como les digo, solamente por motivos pedagógicos la titulé. En el año 2017 aparece el gen egoísta extendido, versión al castellano de The Extending Selfish Gene, texto conmemorativo al aniversario número 40 de la obra célebre de The Selfish Gene, escrita en 1976 por el zoólogo, etólogo y biólogo evolutivo Richard Dawkins. La obra intenta explicar por qué la teoría de Darwin es correcta, pero analizándola desde una nueva perspectiva, la perspectiva del gen egoísta. El texto está integrado por 13 capítulos que son ¿por qué existe la gente?, los replicadores, las espirales inmortales, la máquina de genes, agresión, la estabilidad y la máquina egoísta, gen y parentesco, planificación familiar, la batalla de las generaciones, la batalla de los sexos, tú rascas mi espalda, yo cabalgo sobre la tuya, memes, los nuevos replicadores, los buenos chicos acaban primero y el largo brazo del gen. Esto es importante que en un ensayo divulgativo ustedes mencionen por lo menos los nombres de cada capítulo, como hice yo. Seguimos siempre la introducción, no hemos caído a la tesis. El propósito central del libro es examinar una consecuencia de la teoría de la evolución, la biología del egoísmo y del altruismo, página 7, porque si se fijan es una cita directa. Esa indagación es de un carácter especial, puesto que en ella se asume la perspectiva del gen a diferencia de los demás análisis que se llevan a cabo desde el punto de vista del organismo o desde el punto de vista de la población. Para ello, el autor hace una revisión exhaustiva de la teoría de Darwin sobre el origen de las especies. Y ahora sí, luego de la introducción que dije quién escribió el documento, en qué año se publicó, si se fijan, esto es una versión más reciente del documento original y es por eso que en la cita yo tengo dos documentos, porque leí la original y la más reciente, y luego caemos a la tesis. La tesis central de Dawkins es que un gen humano es una porción de material cromosómico que permanece durante suficientes generaciones como para servir de unidad de selección natural y para preservarse. Ha construido máquinas de conservación que llamamos cuerpos humanos. El único motivo de la evolución es servir como receptáculo para que sobreviva la información genética de nuestra raza. Entonces esa es la tesis y ahora voy a caer en el desarrollo donde yo voy a ir explicando por cada capítulo las ideas principales que defiende el autor. Esto es obviamente de las partes más difíciles porque uno tiene que leer el documento, entenderlo para luego hacer el ensayo divulgativo. Pero creo que hice un buen trabajo porque en realidad es bastante complejo el libro y lo que yo quiero además es resumirlo, pues es un libro, imagínense, de 300 páginas. Entonces vamos al desarrollo, que lo puse todo en verde y lo titulé de desarrollo, obviamente para que ustedes vieran las partes. Dawkins explica que en una época remota surgió una entidad elemental denominada replicador, es decir, una molécula capaz de crear copias de sí misma. Su nacimiento significó la aparición de lo que él llama la estabilidad identidad, lo que permitió la replicación al existir un molde
a partir del cual se generaran los duplicados. Vean ustedes como los términos que el escritor pone, yo lo pongo entrecomillado porque son sus términos, pero trato de explicarlos. El autor asegura que en ese escenario de incesante multiplicación se produjeron errores de copia, pero increíblemente esos fallos dieron origen a modificaciones que resultaron ser ventajosas, por lo que se incluyeron de forma permanente en los posteriores replicadores. Y como es una cita directa de menos de 40 palabras, ahí está página 22. Sigamos. Esa incansable aparición de transformaciones duraderas constituyó el caldo de cultivo para la emergencia de una gran variedad de replicadores, los que comenzaron a incrementar paulatinamente su grado de complejidad al mismo tiempo que sus diferencias se hacían más significativas. Dada la tendencia evolutiva que se suscitó, Dodkin aseguró que todo replicador debió haber presentado necesariamente tres cualidades o tipos de estabilidad: longevidad, fecundidad y fidelidad en la replicación o copia. Y como es una cita directa, página 89. En algún momento, la población de replicadores aumentó demasiado, motivo por el cual aquellas entidades comenzaron a competir por los recursos para poder replicarse. Los que obtuvieron esos recursos fueron los que fueron capaces de crear entidades que les brindaran protección y por consiguiente favoreciesen su perpetuación. A dichas entidades, Dodkin las denominó máquinas de supervivencia, página 10. Si ustedes se fijan, yo todos los términos que él empleó, yo los traté de explicar con mis propias palabras de manera sencilla. Una vez que Dodkin finalizó la exposición acerca de los replicadores originales, comenzó a reflexionar sobre los replicadores actuales, es decir, sobre los genes. Para él, los genes deben ser entendidos como elementos, moléculas de ADN o trozos de cromosomas, lo bastante pequeños para permanecer inalterables en forma de copias durante suficientes generaciones y así poder funcionar como unidades de selección. Y eso lo encontré en la página 92. Si ustedes se fijan, lo estoy explicando todo de manera muy sencilla, de forma tal que hasta un niño lo puede entender, y ese es el objetivo del ensayo divulgativo. Con el paso del tiempo, las máquinas de supervivencia se convertían en contenedores de muchos genes, lo que produjo que la fabricación de cuerpos se transformara en una tarea colectiva y cooperativa. Pese a eso, aquella convivencia también implicó pugnas entre los genes, entre los alelos, dado que aquellas moléculas eran entes egoístas que buscaban sobrevivir en el acervo genético. Dawkins también señaló que el altruismo humano era otro ejemplo de egoísmo, ya que las personas ayudaban solo a quienes les permitían perpetuar la especie, es decir, a sus familiares o personas con lazos parentales. En cuanto al trabajo colaborativo y la construcción de manadas y grupos, el autor aseguró que esto solo ocurría para beneficiar la perpetuidad del gen humano, no por principios desinteresados, porque una de las cosas que él aborda es el tema del altruismo. Entonces ven, yo lo menciono, pero lo explico también. Dawkins también expuso la temática de los constantes e inevitables conflictos de intereses entre los individuos, los cuales pueden culminar en violentas riñas, tal como expresó en sus capítulos Agresión, la estabilidad y la máquina egoísta. Sin embargo, el autor también señaló que terminar en luchas a muerte no siempre es el desenlace más conveniente. En este contexto, el comportamiento adecuado estará supeditado a la estrategia evolutivamente estable que impere en determinado momento. Igual es una cita, página 56. Según el autor, una estrategia de desenvolvimiento estable es una política o estrategia de comportamiento programada que toda máquina de supervivencia debe seguir para asegurar su éxito. Página 74. En el capítulo 6, el autor reveló lo siguiente sobre el altruismo. Recuerden ustedes que esta es una cita directa de más de 40 palabras y por eso está indentada y separada, ¿ok? El altruismo está impulsado por el egoísmo, ya que el actuar de los organismos es simplemente el reflejo de los genes egoístas, haciendo uso indirecto de sus máquinas de supervivencia para su propio beneficio. Aquello se manifiesta en el hecho de que un organismo ayudará a otro solo en la medida en que un gen esté ayudando a réplicas suyas
alojadas en esos otros cuerpos. El sujeto desea seleccionar copias de los propios genes, por lo que elegirá comportarse de manera altruista con los parientes cercanos, ya que existe mayor probabilidad de que los parientes cercanos tengan más genes en común. A esto último se le conoce como selección de parentesco. Y esta cita directa la encontré en la página 212. Seguimos. Es importante destacar que la teoría del gen egoísta es válida para todos los seres vivos de este planeta, lo que obviamente incluye al ser humano. Sin embargo, en el capítulo 11, Dawkins sostiene que las variadas culturas humanas no pueden explicarse por medio de los genes. Para hallar una explicación satisfactoria se necesita el meme, término acuñado por Dawkins mismo y cuyo significado es, entre comillas, unidad de transmisión cultural, unidad de imitación. Los memes deben ser entendidos como elementos análogos a los genes, aunque aplicados a la evolución cultural. Y pongo también la página. El capítulo 12 gira en torno a los buenos chicos, tecnicismo que utiliza el autor para hacer referencia a los sujetos que ayudan a otros de su especie, viendo así mermadas sus propias posibilidades de sobrevivencia. No obstante, sí se puede ser un buen chico y no salir perjudicado en la medida en que las constantes interacciones entre individuos generen confianza entre ellos, de modo que se suscite un tipo de relación cooperativa denominada altruismo recíproco. Esto lo explica Dawkins utilizando el conocido dilema del prisionero que está en la página 267. Por motivos de tiempo, si ustedes se fijan, estos ejemplos que él explica muy bien en el libro, yo solo lo mencioné por si alguien quiere tener mayor información sobre eso, que se vaya al libro y a la página, pues, para no seguir haciendo más largo el documento. Recuerden, mientras más breve mejor. El último capítulo del libro aborda la supuesta competencia entre gen y cuerpo individual, organismo, por el puesto de agente fundamental de la vida o unidad de selección natural. Dawkins alega: la naturaleza selecciona a los genes y lo hace a través de sus efectos fenotípicos, y esos efectos son todos los que tiene sobre el mundo, lo que implica que las influencias de los genes trascienden al cuerpo en el que se encuentran alojados. Esto se conoce como fenotipo extendido. El término permite comprender que gen y cuerpo individual, por el hecho de llevar a cabo papeles distintos, no compiten. El gen es la unidad de selección natural al cumplir el papel de replicador, lo que le permite ser seleccionado por la naturaleza a través de las generaciones, mientras que el cuerpo individual no se replica, puesto que ejerce la función de máquina de supervivencia o vehículo efímero de genes, por lo que deberá buscar perpetuar en forma de copia aquellas moléculas de ADN que alberga. Eso está en la página 303. Luego yo extraje algunas ideas importantes de ciertos capítulos. Recuerden que les voy a dejar este documento en el link de la descripción. Me pareció que por cada capítulo valía la pena sacar las ideas principales, entonces yo las escribí, ustedes la pueden revisar y luego entré a la fase de contraargumentación y conclusión. Obviamente en la fase de contraargumentación yo lo que hice fue investigar un poquito de qué decían otros autores de esta teoría del gen egoísta para hacer dentro del ensayo divulgativo la fase de contraargumentación, que no es más que qué dicen otros autores especialistas en el tema sobre este libro publicado por este científico. Entonces, contraargumentación. Es importante señalar que Dawkins incluyó un prólogo donde le contestó a los detractores de su trabajo, los cuales lo acusaron de no hacer un análisis de la conciencia del gen. Ante esto, él escribió que la personificación de los genes no tiene por qué constituir un problema, porque ninguna persona en su sano juicio piensa que las moléculas de ADN tienen personalidades conscientes y ningún lector razonable imputaría una idea delirante como esa a un autor, página 35, porque lo dice. Sin embargo, algunos lectores intentaron postular que si los genes eran literalmente egoístas, por tanto poseían mentes o conciencia. Al respecto, Dawkins señaló en su obra, y es una cita de más de 40 palabras: los genes carecen de previsión y no planifican con antelación. Los genes simplemente existen, algunos con mayores probabilidades de supervivencia que otros, y a eso se reduce todo.
La cuestión es simple. El gen es una entidad inerte. Es por eso que no corresponde atribuirle de forma literal una mente consciente. Personificar al gen es simplemente una estrategia y atribuirle conciencia filosófica es absurdo. Eso está en la página 32. Y luego voy a caer en la conclusión. En conclusión, la obra representa un gran aporte para los que están interesados en entender el origen de la evolución humana. Encuentra una razón que explica el comportamiento humano a través de analogías con otras especies de animales, como los murciélagos, los peces y los insectos. El autor plantea un nuevo prisma para entender la teoría de Darwin, la cual, según él, ha sido mal interpretada. En vez de centrarse en el ser individual, debemos centrarnos en el estudio de los genes, ya que son estos los que determinan el comportamiento humano. Los genes egoístas solo desean sobrevivir a cualquier precio y para conseguirlo serán capaces de movilizar a los cuerpos humanos como simples máquinas de preservación. Y luego coloco la bibliografía, los dos documentos que revisé. Bueno, y básicamente eso ha sido todo por hoy en el tema de cómo elaborar un ensayo divulgativo. Recuerda que te voy a dejar en el link de la descripción este ensayo para que si quieres lo descargues, lo leas y vayas practicando. Recuerda también que la mejor manera de aprender a hacer un ensayo es que tú intentes hacerlo. O sea, puedes descargar este y revisarlo, pero luego te recomiendo que busques algún documento científico, algún libro interesante y entonces te deja la tarea de hacer un ensayo divulgativo. Recuerda que las partes son las mismas: introducción, tesis, argumentos, contraargumentos y conclusión. Pero recuerda también que lo más importante del ensayo divulgativo es que no uses términos muy difíciles y si los vas a usar, que los expliques. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de mi nuevo contenido. Bye bye.